Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Yo soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo, de discusión y de intercambio entre legisladores y estudiantes universitarios. En nuestro país, 6 de cada 10 personas piensan que son los factores económicos los que dividen a la sociedad. 4 de cada 10 creen que el color de piel es una señal de división entre los mexicanos, además de la preferencia sexual y del género. Nuestro país cuenta con una ley federal y un Consejo Nacional para prevenir y erradicar la discriminación, además de un programa para la igualdad y la no discriminación, un programa que fija sus objetivos de 2014 a 2018. Pero, ¿cómo combatir, cómo erradicar y sobre todo, cómo prevenir la discriminación? ¿Qué se está haciendo desde el Congreso de la Unión? ¿De qué manera hoy, en nuestro México, en un México en movimiento, se discrimina por etnia, por género, por edad, por factores y por condiciones sociales? Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El segundo factor que la sociedad mexicana considera que genera desigualdad son los partidos políticos y la educación. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el Senado de la República en esta visión universitaria. Ya lo vieron ustedes, un tema importante. Vamos a hablar de la discriminación, de los factores que rodean este mal que parece, pues sí, educativo, pero también cultural y tristemente que se ha enraizado en buena parte de la sociedad mexicana. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo prevenirlo? Gracias a todos los estudiantes que nos acompañan, gracias a quienes vienen de la licenciatura de la carrera en Derecho de la Universidad Latina, gracias por dar la vuelta y por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. A usted por vernos, 2 senadoras nos acompañan esta tarde en el Senado, muchísimas gracias, les doy la bienvenida para que se presenten y para que ustedes las conozcan y las reconozcan. Bienvenida, senadora, muchas gracias. Gracias. Yo soy Pilar Ortega, soy senadora por el estado de Guanajuato. Soy abogada. Bienvenidos al Senado de la República. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta visión universitaria. Senadora Lucero Saldaña, bienvenida, gracias. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Soy Lucero Saldaña, senadora, represento al estado de Puebla. Sean bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República. Gracias, muchísimas gracias a las dos. Arranquemos con las preguntas, vamos con Daniela Martínez Núñez. ¿Qué mecanismo o qué garantía legislativa se podría dar en materia de discriminación laboral, inclusive también a lo que, o aludiendo un poco al tema de las mujeres? Esa sería mi principal pregunta. Gracias, muchísimas gracias. La discriminación, una de las principales formas de discriminación, la discriminación por género. Senadora. Hace algunos meses la OCDE publicó un diagnóstico de cómo nos encontrábamos justamente en materia económica, en materia política, en estas brechas de género que aún subsisten. En algunas carreras incluso hay ya más mujeres que hombres y esto va siendo equilibrado en el tema educativo. Sin embargo, al insertarse en la cuestión laboral, vemos que todavía existen esas brechas, que siguen siendo más los hombres que están en cargos directivos, que siguen siendo muchas las mujeres que ganan menos haciendo las mismas labores que los hombres. Sin duda alguna tenemos que seguir trabajando. Se han venido generando algunos mecanismos legislativos, por ejemplo en la legislación laboral que recientemente aprobamos, se establecieron algunas medidas que pueden ayudar a generar este entorno distinto. Hemos generado otros mecanismos para incentivar la participación de más mujeres en política. Tenemos que buscar otro tipo de acciones, otros tipos de mecanismos de acciones afirmativas que ayuden a insertar más mujeres en el mercado laboral con
con un mejor desempeño, con mayor competitividad, tenemos que buscar la fórmula de hacer que las mujeres también estén al frente de las empresas, en cargos directivos. Tenemos que hacer que tengamos mejores posibilidades de desarrollo, y yo sí creo también que teniendo más mujeres en toma de decisiones en la parte política podemos generar mayores acciones a favor de todas las mujeres de este país. Senadora Lucero Saldaña, lo vemos también en el Congreso, hay menos mujeres legisladoras que hombres, no hay gobernadoras en nuestro país, en cada una de las posiciones, digamos, de toma de decisión, de autoridad de gobierno, las mujeres son minoría. ¿Cómo no solamente incentivar la participación de las mujeres, sino evitar que sean discriminadas por cuestiones de género? No somos un grupo minoritario, las mujeres somos más del 50% de la población, y lo que queremos aquí es señalar que tener una perspectiva donde veamos cómo nos relacionamos mejor hombres y mujeres, tendríamos una sociedad más equitativa. La discriminación cuesta dinero y ha generado una serie de pobrezas, de exclusiones, de violaciones graves, y además aquí lo que hemos tratado de hacer, me tocó generar la ley de igualdad. Es una ley en nuestro país que habla de igualdad entre hombres y mujeres. Hoy somos más mujeres y aprobamos paridad. ¿Qué significa? A que los cargos para el próximo año, para renovar la Cámara de Diputados, todos los partidos tendrán que presentar 50% de mujeres, 50% de hombres en sus distritos y en sus listas. Las Juanitas, ha habido evasión, ha habido abusos en donde se colocaba a una mujer y al otro día, ni siquiera que cobrara la quincena o el mes, ¿verdad? Sino al otro día pedir licencia para que entrara un hombre suplente. Sí hay cuestiones culturales muy difíciles, pero también no podemos tener leyes que discriminen. Vamos con otra pregunta, vamos con Zaira Karen Alpizar Díaz. ¿Cómo poder armonizar los usos y costumbres de las comunidades indígenas para que no se les excluya ni se les violen sus derechos humanos? Otro temazo, el tema de los grupos étnicos, de los grupos indígenas. Muchas gracias. Regresamos con esta pregunta, si les parece. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el Senado de la República. Vamos con más información. Regresamos a esta visión universitaria. Cuatro de cada 10 miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. El 72% de las comunidades indígenas en el Distrito Federal no tienen acceso a servicios de salud. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Senado de la República. Nos quedábamos justo con esta última pregunta, lo que toca a los grupos indígenas, a los grupos étnicos y la discriminación de la que son sujetos no solamente por sus usos y costumbres, a veces por su manera de vestirse, por su manera de hablar. Senadora Lucero Saldaña. En nuestro país, tenemos más de 60 diferentes grupos étnicos y se les habla de minorías, a veces desde el término muy peyorativo, indios, y hay desde bromas, chistes, el tema de su lengua, de su propia identidad. Esa discriminación está arraigada de tal forma que se combina con cuestiones de pobreza, se combina con cuestiones, imagínense, de cuestiones religiosas. Y si aparte es mujer o discapacitada y se van sumando, son un cúmulo de elementos que van teniendo discriminación tras discriminación. Se ha hablado de pueblos originales, de pueblos indígenas, también de la multiculturalidad. Reconocer lo diferente en las culturas y reconocer que son seres humanos. El principio de ser humano es lo más importante. Estamos hoy reconociendo
un mosaico en nuestro país que debemos entender, debemos respetar y propiciar una educación, una formación, un acceso a los servicios sin discriminación. Sin duda, ¿cómo armonizar estos usos y costumbres? ¿Cómo hacer que estén contemplados en la ley, incluirlos sin que pierdan identidad estos grupos étnicos, estos grupos indígenas, senadora? Yo creo que todo está en la cuestión de cómo leemos nuestra Constitución, que por un lado establece esta dignidad, este derecho a la igualdad y esta preeminencia de los derechos humanos en el artículo 1, pero también reconoce por el otro lado los usos y costumbres. En materia electoral, por ejemplo, el Tribunal Electoral Federal ha generado sentencias muy valiosas, muy importantes, en donde en pueblos indígenas, mujeres que fueron electas por el pueblo, se les negó la posibilidad de tomar el cargo, de tomar una alcaldía solamente por el hecho de ser mujeres. Y ahí ya el tribunal generó distintas resoluciones en distintos casos en donde, pues, por supuesto que les reconoce toda la capacidad legal para asumir ese cargo. Creo que ya esto nos ayuda. Sin embargo, sí es necesario, yo creo que es incluso uno de los temas fundamentales, empezar a armonizar nuestras distintas legislaciones para transversalizar esa cultura de no discriminación y, por supuesto, de armonizar, como bien lo dices, y yo creo que no es imposible, estos usos y costumbres con los derechos fundamentales, con los derechos humanos que deben de gozar todos los mexicanos. El asunto es que eso permee, que baje no nada más en las diferentes esferas de gobierno, sino a nivel cultural y educativo en el resto de la sociedad. Que eso es lo que lleva más tiempo. Vamos con otra pregunta, si les parece, vamos con Nitzia Martínez Quiñones. ¿Qué hace la CONAPRED en cumplimiento de la ley para prevenir y erradicar la discriminación en cuestión de que los jóvenes participen dentro de las instituciones públicas? Gracias. También, gracias a ti, muchas gracias. También los jóvenes son discriminados en la esfera de lo público, en la esfera laboral. ¿Cómo hacemos para incluirlos? Claro, la edad es un elemento de discriminación y a veces te consideran menor, pero menor con nulo derecho. México es un país joven, tenemos todavía ese potencial y sin embargo vemos pues problemáticas de no créditos, por ejemplo, no financiamiento, dificultades para tener suficientes becas. Entonces sí se requiere de estímulos, de programas, de políticas públicas, de una valoración social del potencial que representa, ¿sí? En estos últimos años ha habido un gran dinamismo de CONAPRED y vemos que los reportes nos señalan dónde focalizar, dónde está la mayor discriminación y dónde incidir en políticas públicas para atender a esos grupos más desprotegidos o discriminados. Entonces yo creo que la CONAPRED tiene un rol importante, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Gobernación. CONAPRED particularmente tiene esa función para que visibilice estas realidades. Gracias, muchas gracias, senadora. Sobre lo mismo, el tema de los jóvenes y ahondar quizá en el papel de la CONAPRED. ¿Necesita mayores herramientas para incidir directamente o es sano el papel que hoy, el rol que hoy tiene una institución que en términos, digamos, institucionales, pues es relativamente nueva, es joven, es, digamos, una institución que ha venido caminando con este México democrático a un México más apegado que tendría que estarlo a los derechos humanos? Bueno, efectivamente la CONAPRED es un órgano joven, es un órgano que deriva de esta reforma al artículo 1 constitucional y que posteriormente se crea esta ley para combatir y erradicar la discriminación y de ahí surge el establecimiento de este consejo. Sin embargo, yo sí considero que ha sido bueno el papel de la CONAPRED. Inclusive hemos venido trabajando de manera muy cercana con ellos y con nosotros, con el Poder Legislativo. Ellos han incidido en la generación de algunas modificaciones legales importantísimas a partir de los estudios y el trabajo que han venido realizando.
Lo que yo considero es que tanto este órgano como los órganos, por ejemplo, en donde se trabaja por las mujeres, tienen que ser órganos que generen transversalidad. ¿A qué me refiero? Generar políticas dentro de la Secretaría de Gobernación, dentro de la Secretaría de Marina, dentro de la Secretaría de Energía, para que se generen estas políticas públicas de no discriminación. Eso yo creo que es lo más importante. Y también me refiero un poco al tema que comentaba nuestra amiga, en donde hablaba de cómo los jóvenes pueden participar. También comentarles que hay un nuevo mecanismo de iniciativa ciudadana. Ya es posible que distintas organizaciones de la sociedad civil promuevan iniciativas de ley y que estén presentes aquí junto con nosotros discutiendo estas propuestas. Entonces yo les invito también a que revisen este esquema y bueno, y también decir que nos falta mucho todavía por avanzar, que los jóvenes siguen siendo un grupo vulnerable en el país, que tienen múltiples problemáticas y que hay que atenderlas porque a partir de esta nueva generación se construirá el futuro inmediato de nuestro país y por supuesto tienen que tener un trato y una atención prioritaria por parte de los tomadores de decisiones. Por supuesto, más en un país joven como claro nuestro, como México. Vamos a ir a una pausa, seguimos en un momento más con todas sus preguntas, nos vamos con otra visión y seguimos aquí desde el Senado en esta visión universitaria. Bueno, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, lo primero que tendría yo que decir es que es el único consejo estatal que existe. Esto es pues a raíz de la política pública que se tiene en la Ciudad de México, que ha permitido la construcción de un consejo como este, que tiene como fin eliminar la conducta de menoscabo de la dignidad de las personas. Esto lo hacemos a través de dos enfoques principalmente. El primero tiene que ver con la atención a las víctimas, es decir, todos los casos de discriminación que se dan en la Ciudad de México hacia las personas que viven o transitan. Esto es algo muy importante, no solamente es a quienes viven en la ciudad, sino las que transitan por ellas. Nosotros atendemos los casos de discriminación entre particulares, pero también aquellos que se pueden dar con las instancias de gobierno. Y otra cosa importante que hace este Consejo es que revisa la política pública y legislativa que se hace en la ciudad para que ni por omisión, ni con dolo o sin él, se regule algo que puede ir en menoscabo de la dignidad de las personas, ya que hay que recordar que la discriminación es un derecho llave, que en la manera en que no seamos discriminadas podremos acceder al derecho a la educación, a la salud, al bienestar, etcétera, a todos los derechos. Y como de lo que se trata es brindar un trato igualitario, es entonces que las legislaciones locales tenemos la obligación de ser garantes de ese derecho. Y una manera de ser garantes de ese derecho es precisamente como lo hemos hecho en la Ciudad de México, que es tener una ley para prevenir y eliminar la discriminación. Pero también algo muy importante, que tenemos en el Código Penal, el artículo 206 dice que discriminar es un delito, de tal suerte que la discriminación, esta conducta que se dé en la Ciudad de México puede ser sancionada por los tribunales de la Ciudad de México, que incluso la sentencia puede ir hasta 3 años de cárcel. Entonces es muy importante que aunque exista el paraguas federal, cada estado en la Ciudad de México, en nuestro caso, podamos legislar y en su caso, en el tema punitivo, también se pueda tener una sanción, porque no es lo mismo, en lo federal no puedes hablar de los conflictos entre vecinos, por ejemplo, en cambio en lo local sí puedes abordar esos temas, y por eso es la importancia de que este consejo exista en la Ciudad de México, y la invitación sería que existiera en todos los estados. Los grupos indígenas, gays y personas de tez morena son los más discriminados en el Distrito Federal. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Senado de la República. Es un tema muy amplio, con muchas aristas. Vamos, si les parece, con una pregunta más. Vamos con Livia Zárate.
tomando en cuenta que el acceso al agua es un derecho y es un derecho humano y que debe de tener un acceso igualitario y no discriminatorio. Bueno, mi pregunta sería, en el ámbito legislativo, ¿de qué manera se brinda esta igualdad y esta no discriminación al acceso al agua en las leyes reglamentarias? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es un tema, el agua, que además cada vez es más tema. Senadora Pilar Ortega. Sí, efectivamente tenemos una problemática diferenciada en distintos puntos del país. Yo vengo de un estado en donde tenemos una problemática seria, de la ciudad de León, por cierto, en donde tuvimos que establecer un convenio con Jalisco para poder traer agua de una presa que está en otro estado de la República. Sin duda es un tema muy importante, un tema de cómo generas no solamente el derecho, sino la posibilidad real de acceder a esto. Efectivamente, sí, dentro de la ley hay distintos ordenamientos que están destinados justamente a regular todo lo que está alrededor de este tema, desde la parte logística, de la parte de infraestructura, de los derechos de agua, de los títulos, de los pozos y una serie de cuestiones que está alrededor de ello. Es un tema recurrente en donde varios compañeros que están justamente en estos temas han venido generando distintas legislaciones. Hay zonas de nuestro país que tienen el problema totalmente al revés, ¿no? Pero bueno, demasiada agua, llueve demasiada mucho. agua. Pero seguimos trabajando, es un tema inacabado y creo que sí, un derecho humano el acceso a agua, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido creo que se ha venido trabajando pues para generar iguales oportunidades de todos los mexicanos para que tengan acceso a este líquido vital. Gracias, senadora. El tema de prevenir, de erradicar la discriminación es un asunto que tiene muchas aristas. Hay una realidad que está ahí, hay un asunto que requiere no solamente de legislación, sino que requiere de garantizar derechos y quizá un poco más, de hacer accesibles los sistemas de salud, de justicia para parejas del mismo sexo o para personas con preferencias sexuales que son minoritarias o que son no las de la mayoría. ¿Cómo abordarle, cómo entrarle a este tema? Lo que hemos hecho es el que se vea el tema de manera transversal, como lo decía la senadora Pilar, para que efectivamente, incluyendo la ley de niñas, niños y adolescentes, en donde desde las escuelas, no hubiera esta condición de homofobia, de discriminación, y no es el fomento, sino es el respeto a los derechos humanos. Básicamente lo que hay que formar y lo que hay que promover, el respeto a los derechos humanos. Y habrá situaciones de debate todavía en cuestión del tema de las adopciones, pero el tema de las parejas, si bien algunos estados ya lo tienen en su normatividad, muchas veces los casos en otras entidades han tenido que ir a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte ha señalado que, de acuerdo a la Constitución, que es lo que ve, que no contraviene y que tienen derechos. Así que creemos hoy muy importante difundir desde la educación el respeto a estos derechos y a el desarrollo de sus personalidades. Y que no se les discrimine. Otra arista, una más, tiene que ver con la discapacidad y con hacer accesible para quienes tienen algún tipo de discapacidad, desde la tecnología hasta los servicios, la infraestructura. Es un tema también de discriminación, senadora Pilar Ortega. Es un tema de discriminación muy complejo, cómo se ha venido abordando, pero definitivamente se ha empezado a cambiar esta cultura de rechazo y de discriminación, pero muchas veces de no accesibilidad, que las infraestructuras, que el acceso al transporte, el acceso al trabajo se haga en condiciones de igualdad, y para ello pues también se requieren acciones afirmativas para ayudarles, y esto también tiene que ver mucho con la cultura. Cada vez más vemos en los municipios cómo
se empiezan a generar acciones dentro de la infraestructura vial pensando precisamente en estas personas, y todavía con mayor dificultad, pero poco a poco se está generando también una sensibilización para que tengan acceso al transporte, a la vida laboral. Es decir, no podemos hablar de un país en donde se rechaza, se discrimina por razón de una discapacidad, por razón de una preferencia sexual, por razón del género o por razón de una cuestión racial. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte para que estas barreras poco a poco vayan desapareciendo. Este es un tema que nos lastima y, como dice mi compañera Lucero, que nos cuesta, que le cuesta al país y que debe ir eliminándose. Sí, se ha ido avanzando y se ha ido combatiendo, se ha ido tratando de prevenir, pero siguen estando vigentes, siguen estando presentes. Les agradezco muchísimo a las dos que nos hayan acompañado esta tarde en Visión Universitaria. Muchas gracias. Gracias a los estudiantes, gracias a quienes vinieron desde la Universidad Latina, gracias por estar con nosotros. A usted por vernos. Nuestras vías de comunicación están en su pantalla, el Twitter, el Facebook, el canal de YouTube, la página del canal del Congreso. Escríbanos, sugieran los temas, los vamos abordando en Visión Universitaria. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.